de mi pueblo, escucho el grito de mi pueblo. No soy un Dios lejanos. Soy un Dios que mira a su pueblo. Y la situación de México en el tiempo de las apariciones, ¿cómo era? Era una situación similar. Las angustias que tenían los nativos americanos en aquel momento, ¿cuáles son? Sociales, políticas, religiosa, económica, de sanidad, porque hemos tenido que había perdido el imperio. No puedo rezar a sus dioses, no puedo hacer el sacrificio humano, tenía miedo que el sol no podía subir. Tenía la esclavización, tenía el maltratamiento, situaciones que tenemos continuamente, la falta de libertad, el homicidio, la falta de derecho humano. Mira la situación de Gaza, la situación de las guerras que tenemos alrededor de nosotros, son siempre similares. Y también las enfermedades que los europeos con los españoles portaron en América. ¿Cuánto murieron por estas enfermedades? Fue un encuentro y un choque entre las culturas. Y en este momento, ¿qué hace el obispo Juan de Zumárraga? Yo he creído a la Virgen de Guadalupe leyendo la vida de Juan de Zumárraga. Porque normalmente nosotros hablamos siempre que la Virgen aparece para el pueblo. Sí y no. Normalmente la Virgen aparece por la iglesia. Este obispo estaba en dificultad. ¿Tengo que ayudar a los nativos o tengo que hacer los intereses de la corona de España? Porque enviaron carta al rey de España diciendo que el obispo estaba defendiendo, no estaba haciendo los intereses de la corona. En aquel momento que estaba una situación mala, el obispo dice, ¿no? Ustedes se recuerdan, si Dios no pone su mano en este tiempo, llegará el final del mundo. La Virgen aparece al final del calendario azteca, al final del tiempo de este calendario que no es la final del mundo según nuestra mentalidad bíblica. Y por eso, cuando vemos que Dios, por medio de María, el cardenal había hablado de que Jesús regala a María. Siempre lo decimos los padres de la iglesia, siempre de Origene, el momento de la revelación. Hemos dicho, María es una revelación en la iglesia. El momento de la cruz, Cristo revela el papel de su mamá. María es madre de la iglesia, es madre de todos nosotros. Y por eso vemos que ella continúa en la historia de la iglesia a aparecer. Ser el rostro de amor, como ha dicho, de Dios. Tenemos que hacer la revolución, decía Papa Francisco, de la ternura, de la tenereza. Esta revolución, disculpen, empieza en Guadalupe. Empieza con Guadalupe, que no es una revolución violenta. No es la Santa Muerte, ¿no? Donde ahora pone la Virgen de Guadalupe con la cara de la muerte. Es una blasfemia. Y yo en México siempre lo digo, atención, hasta que se haya la veneración de la Santa Muerte en México, el México no buscará la paz. Tenemos que quitarla. La muerte fue ganada por Cristo. Y por eso dijo, empecemos a hacer imágenes de la Virgen de Guadalupe que pisa la Santa Muerte. Para que la gente entienda, ¿no? En Ciudad de México, la Judas Tadeo y la Santa Muerte se hace el señal de cruz. Eso se ve en muchos lugares. Y mira,
Juan Diego es el nuevo profeta que empieza la inculturación verdadera cristiana de México. ¿Qué hace? Pasa por el Tepeyac y escucha. Muy interesante. Escucha un canto melodioso. Yo siempre cuando doy clase, ¿cómo Dios empieza la creación? Con la palabra, emanando la nota creadora. Y por eso quien escucha empieza a vibrar, entrar en la armonía de la creación. Y la Virgen María, ¿qué hace? Escucha la palabra del ángel con su inteligencia. La primera palabra de María en el Evangelio no es sí, Señor, como dicen los mafiosos. Los mafiosos están diciendo que tenemos que imitar su imagen de María, que está esclava del hombre, que no tiene que hablar, submitida. Eso es también aquello que dicen las feministas de América Latina, que la Iglesia ha difundido eso. Es de verdad. Y no, María es aquella que escucha la vibración de esta nota por medio del soplo del Espíritu Santo y la acoge con inteligencia. Santo Agustín lo recuerda, ¿no? Muy importante, que lo acoge el Hijo de Dios primeramente con el corazón y después se hace carne. Yo que soy escotista, siempre nosotros presentamos el Padre Celestial, virgen, no tiene mujer, el Padre Celestial es virgen, pero virgen fecundo, que esta es una imagen siempre no perfecta para la teología. Él concebise con su inteligencia el Logos y lo engendra en su naturaleza divina. ¿Qué hace María? Escucha, concebise con su inteligencia el Logos y lo engendra en su naturaleza humana. Por eso María es conformada al Padre. Nuestra liturgia es para al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Muchas veces se olvidamos que el final nuestro es el Padre. El verdadero Dios dice, escucha una dulce voz que llama, una dulce voz. La voz de María no es que crea miedo. Eso es muy importante. María crea en nosotros la dulzura. Y por eso que hemos hablado antes, alégrate, llena de gracia, o amada, llenada del amor de Dios. ¿Qué sucede? María, ¿cómo es? ¿Qué me está diciendo? Porque en este momento, ¿qué sucede? María se descubre amada. Y por eso cambia, empieza su camino de fe. Aquí está la llave de la evangelización. Tenemos que hacer descubrir al pueblo de Dios el amor de Dios. La primera cosa es descubrir que Dios te ama. ¿Por qué pecas? ¿Por qué haces estas cosas contra quien te tiene amor? El amor sana. Y María es portadora de este amor. En el momento de dificultad del pueblo latinoamericano, María quiere portar la dulzura, el amor, la gracia, el fuego del Espíritu Santo. No somos nosotros capaces. ¿Qué ha dicho Dios? Yo pondré enemistad a ti, serpiente, con la mujer. No somos nosotros capaces de ser enemigos del diablo. Es Dios que regala nuestra capacidad. Por eso siempre tenemos que aprender eso.
Yo, sacerdote, catequistas, tengo siempre que ser como María, llenado de este amor, que es el Espíritu Santo, que es el Cristo mismo. El Cristo que quiere bajar cada día por medio de las manos del sacerdote en el pan, en el vino, para permanecer en el sagrario, no, para entrar dentro de ti. No soy solo. Están luchando no por la tierra, siempre luchamos por la tierra. ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Lo saben? ¿Es Israel? ¿Es Ucrania? Dios ha tomado la carne de María. Dios se ha hecho tierra. El hombre está hecho de tierra, la tierra virgen de María, dice San Ireneo. Y por eso la tierra prometida es el cuerpo de Cristo. Es la Eucaristía. Esto es el papel fundamental para nosotros sacerdotes. Me realizo como sacerdote en este momento que Dios se hace nuestro hermano para vivir dentro de mí, para darme fortaleza. Y por eso la Virgen dice a Juan Diego, quiero que sea edificada aquí una iglesia. Un lugar donde pueda ser conocido el verdadero Dios, conocido su Hijo Jesucristo. Hemos dicho, no es María que hace los milagros, no son los santos hacer los milagros, es Él. Pero María, a Caná, está mirando, falta el vino. Es una falta muy grave del vino para una fiesta de los hebreos, como también para nosotros del Veneto, amamos el vino. Falta del vino, el vino de Casa Madero, de México, que está con chapulines, wow. Porque yo soy vuestra, mira, en este lugar le daré a las gentes Cristo en todo mi amor personal. Atención, mi amor personal, mi mirada compasiva, mi auxilio y la salvación. 4 cosas que la gente ve en la iglesia para encontrar. ¿Y quién tiene que hacer eso? ¿La Virgen María? Nosotros. El sacerdote tiene que ser como María, imitar a la Virgen María en eso. Amor personal a las personas que ven en tu iglesia. Muchas veces tenemos mucha fatiga aceptar a algunas personas. Mirada compasiva, la confesión. Los sacramentos de la confesión, mirada compasiva, mi auxilio. La iglesia tiene que ser lugar que ayuda a las personas y regala la salvación. Todos nosotros somos mediadores de gracia. La gracia no, los sacramentos que la iglesia regala a la persona, ¿no es gracia santificante o no? Nosotros somos mediadores, como María de la gracia. Un poco más. Regalamos Cristo. Porque yo soy vuestra Madre misericordiosa. La Madre de Misericordia medieval de Odone de Cluny, que tiene todo bajo de su manto a todo el pueblo. Soy Madre de Misericordia, de ti y de todos. El verdadero Dios de todos y la Madre de todos. En este santuario, quien vendrá será escuchado. Allí le escucharé sus lloros, su tristeza,
para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Nosotros sí, la iglesia tiene que predicar, pero tiene también que sanar. Hemos dicho, sanar las heridas personales. ¿Cuántas heridas personales? Atención, la guerra es una juntura de heridas que tenemos dentro de nosotros. Ustedes conocen la situación de los palestinos, creo que sí. Nosotros organizamos siempre el viaje en Tierra Santa sul camino de María. Cuando tú vives siempre en la discriminación, es natural que tú tienes rancor, que tú tienes odio, que tú tienes necesidad de pensamiento, el mal pensamiento. Tenemos que quitarlo. María no quiere tener dentro, porque María, ¿quién es el centro de María? El centro del Dios te salve María, enseñaba San Bernardino de Siena y San Juan de Capestrano, es el nombre de Jesús. Tenemos que tener dentro de nosotros el nombre de Jesús. Aquí tengo siempre conmigo, ¿la conoces? Esta es la corona franciscana, esta es la corona esicasta del nombre de Jesús. Respirar el nombre de Jesús, porque tenemos que siempre pensar a Él, centro de nuestra vida. Y María quiere regalar, Madre de Misericordia, ¿cómo podemos nosotros sanar las heridas del pueblo de Dios? En cada parroquia hay dificultades entre las personas. Y el sacerdote tiene que ser como María, portador de paz, portador de perdón, portador de hacer una comunión entre las personas. Y también sanar. Porque si yo tengo mi mente sana, también mi cuerpo estará sano. El principio de todo eso, término, es no tener miedo. Nada te asuste, nada te aflija, tampoco se altere tu corazón, tu rostro, no temas estas enfermedades. Yo en mi carrera he conocido, tengo mi edad, he conocido muchísimas personas enfermas, con 30 años que tenían llagas, pero tenía fe. Y decían, no, mira Jesús en la cruz, yo no puedo lamentarme. Mira, Jesús fue a la cruz 3 horas, pues son 30 años que tiene estas llagas. No decir así. Mira, la fe. La fe es el principio fundamental para ayudar a las personas. No estoy yo aquí que soy tu madre. Mi corazón inmaculado no triunfará. Esa es nuestra fe. Si María está con nosotros, nosotros no estamos solos. No está bien que el hombre sea solo, dice la Escritura. Cristo no murió solo. Cristo murió con María, con la ternura, con el amor, con la unión del sacrificio de María. Y por eso es muy importante para nosotros difundir esta novela, esta noticia buena. Queremos ganar el mal, las enfermedades. Sabemos que Nuestra Señora de Guadalupe está cerca de nosotros y no somos solos. Bien, termino aquí. Agradecemos al Padre Stefano por su exposición tan bonita y tan sentida. Y quisiéramos dar el paso a su excelencia, Monseñor Luis Marín de San Martín, quien nació en Madrid, es agustino español, obispo titular de Zuliana y subsecretario del Sínodo de los Obispos. Estudió en el Colegio San Agustín, regentado por los agustinos. Poco después de acabar sus estudios ingresó
en la misma orden, realizando en ella sus primeros votos el 5 de septiembre de 1982. Y sus votos solemnes el 1 de noviembre del 85, ordenado sacerdote el 4 de junio del 88. Realizó el doctorado en Sagrada Teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Entre el 96 y 1999 fue formador del Seminario Mayor de Tagaste en Los Negrales. En 1999 y 2002 fue consejero provincial y párroco de una parroquia de Madrid. Él en 2002 fue nombrado prior del monasterio de Santa María de la Vid y desde el 2008 residía en Roma en la curia general de su orden, donde ha estado ejerciendo su responsabilidad como archivero general de Asistencia General de los Agustinos y el presidente del Instituto Spiritualitatis Agustiniana. El 6 de febrero del 2021, el Papa Francisco lo nombró subsecretario del Sínodo de los Obispos. Al mismo tiempo le concedía la dignidad episcopal y le asignaba la sede titular de Zuliana. Recibió la ordenación episcopal el 11 de abril de manos del cardenal Carlos Osoro Sierra. Si me permite, Excelencia, diré una confidencia que nos la expresó acá, hablando hoy del Papa León, que hizo, porque fue convocado por el Papa aquí y vivió con él mucho tiempo y compartió, pero dijo dos elementos, ya que hoy estamos celebrando su aniversario, dos elementos muy bonitos. Es un hombre siempre muy sereno, jamás se ve enojado, porque ha compartido y ha vivido con él, jamás está enojado y además vive muy tranquilo, sabe escuchar muy bien. Esto pues, es una gracia de tener al Santo Padre al que estamos celebrando hoy sus 11 años de aniversario episcopal. Hoy queremos entonces agradecerle a su excelencia por la ponencia que nos va a hacer sobre María como tipo de una iglesia sinodal y misionera para América Latina. Excelencia, la palabra. Muchas gracias. Voy a comenzar con San Agustín. Se ha referido antes el padre. María concibió a Cristo antes en su mente que en su seno. Sermón 215.4. Por tanto, concibe a Cristo quien cree en su corazón con vistas a la justicia. Le da a luz quien con su boca lo confiesa con la mirada puesta en la salvación. Sermón 191.3. María como tipo de una iglesia sinodal y misionera para América Latina y para toda la iglesia. América Latina es el continente que ha avanzado más y con mayor dinamismo en el proceso sinodal, sin duda alguna. Yo he dicho una expresión que luego me han copiado por allí. América Latina va 5 pasos por delante en sinodalidad. Yo doy gracias a Dios por ello. Una de las causas la encontramos sin duda en la fecunda piedad popular, como señala el documento final del sínodo, en varios números, y especialmente en la orientación mariana. Como recuerda el documento de Aparecida, texto de referencia para entender la sinodalidad, a María le hemos pedido, como madre perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, que nos enseñe a ser hijos en su Hijo, y a hacer lo que Él nos diga. Es el documento de Aparecida número 1. Primer punto, María en el misterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 63-65, precisa las relaciones entre María y la Iglesia, definiéndola como tipo de la Iglesia, es decir, modelo ejemplar, símbolo representativo, porque en ella la Iglesia ha llegado ya a la perfección sin mancha ni arruga. En efecto, la doctrina sobre la Virgen María se encuadra en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María es madre de la Iglesia porque es la madre de aquel que se constituyó en cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. No hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo.
entendemos que el único Cristo en el que creemos, el único Cristo que existe es el Cristo resucitado, el Cristo vivo. No recordamos a un muerto, por muy importante que sea. No recordamos a un muerto. Nos relacionamos con una persona viva. Y Cristo resucitado está unido a su iglesia. No hay Cristo sin iglesia, ni iglesia sin Cristo. Forman una unidad que no se puede separar. María, evidentemente, no ocupa el lugar de Cristo. El único redentor es Cristo. Ella más bien asume su responsabilidad de orientar a los demás hacia Él, de hacerle presente, de colaborar de manera única, invitándonos a alinear nuestro comportamiento cotidiano con la voluntad de Dios como exigencia existencial. Haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Ser iglesia implica profundizar en la realidad de Cristo, unirnos a Cristo, ser Cristo, también en palabras de San Agustín. Y Cristo es el Dios con nosotros, el amor que se encarna. El amor es siempre concreto, siempre experiencia. Aquí sobresale como faro esplendente el ejemplo de María. Primero, el amor le hace estar atenta a las necesidades, captarlas, darse cuenta inmediatamente. Isabel embarazada, las necesidades de los nuevos esposos en Caná, las necesidades tremendas de su hijo en la cruz, las necesidades de los discípulos. Y esta consciencia le hace salir físicamente, ponerse en camino físicamente, pero sobre todo salir de sus seguridades personales y actuar. El amor es siempre activo, ayudar, mediar, estar, acompañar. En María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, como asimismo con los hermanos, y es un encuentro de amor. Documento de Aparecida 267. Segundo punto, la sinodalidad mariana. La Iglesia es constitutivamente sinodal y expresa su naturaleza como pueblo de Dios en camino hacia el reino, convocado por el Espíritu Santo a proclamar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Documento final 30. En este sentido, cuando reconocemos el papel de María en la vida eclesial y en la devoción de los fieles, surge la necesidad real de profundizar en el misterio mariano para comprender mejor la Iglesia sinodal y misionera, esa sana sinodalidad que brota del misterio trinitario, nada menos. Documento final 15, 31 y 34. Veamos algunas dimensiones de esta presencia de María, de esta realidad mariana de la sinodalidad. La primera es la escucha. Nos hemos referido, el cardenal se ha referido a ella, nos hemos referido antes al tema de la escucha. Una iglesia sinodal, decía el Papa Francisco, es una iglesia que escucha. María es maestra de la escucha. Lo ponía de relieve el Papa Francisco en un hermoso texto. Ella sabe escuchar a Dios. Y decía, atención, no es un simple oír superficial, sino es la escucha, acto de atención, de acogida, de disponibilidad hacia Dios y hacia las personas. Pero María escucha también los hechos, es decir, lee los acontecimientos de la vida, está atenta a la realidad concreta y no se para en la superficie. Lo vemos claramente en dos pasajes. Primero, en el relato de la Anunciación. María da su libre consentimiento al ángel Gabriel, quien anuncia su maternidad divina, y lo hace fruto de su escucha atenta y su humilde obediencia. No se puede escuchar a Dios, no se puede escuchar a los hermanos, no se puede escuchar a la Iglesia, si no es desde la humildad, Si no, es imposible escuchar a Dios, es imposible. Y entender su lenguaje. Estas actitudes de María representan las cualidades fundamentales de la Iglesia sinodal y misionera, llamada a escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia. ¿Para qué?
para ponerse al servicio de la obra salvífica de Cristo. No es un ejercicio de autorreferencialidad, que decía el Papa Francisco. Es escuchar la voz de Dios para colaborar, para ponernos al servicio de la obra salvífica de Cristo, para evangelizar. El segundo texto es el relato de la visitación, en el que emerge una dinámica de encuentro, escucha y compartir que define aún más el camino sinodal de la Iglesia. En este episodio, de hecho, se narra cómo el encuentro entre María e Isabel, en este encuentro, ambas sensibles a la acción del Espíritu, están abiertas a compartir y al testimoniar la presencia de Dios y su obra salvífica. La Iglesia sinodal está invitada a aprender de su ejemplo, abriéndonos cada vez más a la acción del Espíritu Santo. No hay sinodalidad sin Espíritu Santo, porque no hay dinamismo eclesial si no es desde el Espíritu Santo. No se trata de un ejercicio de diálogo humano, sino de escucha al Espíritu. ¿Para qué? Para promover entonces encuentros de escucha y de intercambios orientados al bien común de la Iglesia y del mundo. La escucha. Segundo, el discernimiento. El discernimiento solo es posible en la oración y en la comunidad. Documento final 81-83. Este discernimiento se realiza en la adoración, en la oración, en el contacto con la palabra de Dios. Por eso, ejemplo de María, nuestra interioridad debe ser capaz de custodiar y de meditar, como nos ha recordado el Papa León XIV. En efecto, María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. La Madre de la Iglesia es para nosotros acabado modelo que nos anima a considerar los acontecimientos y las circunstancias a la luz del Espíritu. No hay sinodalidad sin Espíritu Santo. Y a dejarnos guiar dócilmente por Dios desde la confianza. En el pasaje de la Anunciación, al que nos hemos referido, tenemos los rasgos esenciales del discernimiento, a saber, la vida cotidiana, las mediaciones, la implicación del espíritu, la confrontación con la propia realidad personal, la petición de explicaciones y el diálogo, la consideración de la respuesta y la aceptación responsable. Podemos decir que María nos indica que nuestra actitud en la vida es hacer posible que se realice el plan divino. Esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios de mí? Este es el discernimiento. Pero no desde el aislamiento egoísta, sino desde la realidad que me implica en la Iglesia, con la Iglesia, desde la Iglesia. Es decir, ¿qué quiere Dios para la Iglesia en este momento? No se puede volver a tiempos pasados porque sencillamente no existen y es imposible. No podemos ofrecer respuestas descarnadas a modo de nociones o ideas, sino evangelio que se inserta en un tiempo concreto y en una cultura determinada. El discernimiento. Tercero, la comunión. La comunión. El documento final enfatiza la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios fundado en el bautismo y establece el marco eclesiológico de la sinodalidad. Iglesia como pueblo de Dios vista como sacramento de unidad en el amor. Esta comunión con Dios y con los hermanos y hermanas tiene su raíz y su centro en la Eucaristía, que es fuente y fuerza creadora de comunión entre los miembros de la Iglesia, porque precisamente nos une cada uno de nosotros con el mismo Cristo. Documento final 16. Incorporados a este pueblo por la fe y el bautismo, somos sostenidos y acompañados por la Virgen María, signo de esperanza segura y de consuelo. Cita Lumen Gentium 68. Ella, reuniendo a los hijos, integra a nuestros pueblos en torno a Jesucristo. El pueblo de Dios está llamado a vivir su vocación también, esta vocación sacramental, desde una perspectiva escatológica, caminando juntos hacia la realización del pueblo de Dios. Esto es el caminar
el moverse. Este es el dinamismo de la Iglesia. No estar estáticos en un tiempo, en unas circunstancias, en un horizonte limitado, sino movernos, avanzar hacia la plenitud. Esto es, documento final 28. Entonces reconoce en María la perfección a la que está destinado este pueblo de Dios. Comunión. Participación. No hay sinodalidad sin un ejercicio auténtico de la responsabilidad que brota del bautismo. Cada uno según la propia vocación. Como he dicho en muchos momentos, y es el ejemplo de María también, ni laicizar al clero, ni clericalizar al laico. Son vocaciones diversas, ni mejores ni peores, diversas, distintas. Y juntos enriquecemos la Iglesia. Juntos enriquecemos la Iglesia. Esto es, no se trata de dejar de ejercer la propia responsabilidad, que parte del llamado de Cristo, de la propia vocación, siguiendo a Cristo y respondiendo a su llamada personal. Podemos recordar dos episodios característicos que ilustran el ejemplo de María en relación con el camino sinodal de la Iglesia. Primero, las bodas de Caná. Juan 2, 1, 11. María advierte las necesidades de la comunidad, manifiesta plena confianza en Jesús y apoya a los sirvientes en el cumplimiento de su papel en el plan de Dios. Así, la Iglesia sinodal está llamada a discernir en el espíritu y en la oración las necesidades verdaderas de la comunidad y a tomar las oportunas decisiones, fomentando la participación y la corresponsabilidad del pueblo de Dios en sus diferentes vocaciones y ministerios. El segundo pasaje es el nacimiento de la Iglesia, Juan 19, 25, 27 y Hechos 1, 14. Primero, María está al pie de la cruz, fiel hasta el final al camino de su Hijo, y también está presente en Pentecostés, documento final 60. Ella, dirá el documento de Aparecida, cooperó con el nacimiento de la Iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que le identifica hondamente. Es el documento de Aparecida 267. Entonces, que María, Madre de la Iglesia, que en el cenáculo ayudó a la comunidad naciente a abrirse a la novedad de Pentecostés. Hermanos, hermanas, ¿somos nosotros capaces de abrirnos a la novedad de Pentecostés? No sé, porque Dios nos saca de nuestras seguridades y nos impulsa y nos transforma. Que María nos enseñe a ser un pueblo de discípulos misioneros que caminan juntos, una iglesia sinodal, documento final 155. Por lo demás, como bien señala el documento de Aparecida, la figura de María es fundamental en la recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la Iglesia. El canto del Magnificat muestra a María como mujer capaz de comprometerse con su realidad y de tener una voz profética ante ella. Documento de Aparecida 451. Por eso, bendita tú entre las mujeres. Y por último, el quinto punto de referencia, la misión. Hemos visto la escucha, el discernimiento, comunión, participación, misión. La misión, podemos decir, es la finalidad del proceso sinodal, documento final 32. La sinodalidad no nos orienta en ningún modo a una iglesia ensimismada, cerrada y autorreferencial. Hay un texto, una homilía del Papa León XIV muy hermosa que dice, en ella esta homilía el 31 de mayo de este año, la iglesia es constitutivamente extrovertida, como extrovertidas son la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. La sinodalidad nos abre a la misión evangelizadora, a presentar y comunicar una persona viva, a la que conocemos por experiencia, que llena de sentido nuestra propia existencia y da respuesta cierta a las preguntas, a las necesidades y a los anhelos de todo ser humano en este momento de la historia. María ha sido central en la obra evangelizadora de América Latina
y es madre de la evangelización. En 4 aspectos, yo quisiera resaltar en la referencia mariana, hay muchos más, pero 4 aspectos fundamentales. Primero, la centralidad de Cristo y del Evangelio. Esta es la tarea misional, reflejar y testimoniar a Cristo y al Evangelio, que se refleja en lo concreto de la vida, en lo concreto de las circunstancias que nos toca vivir. Y esta evangelización, este testimonio de Cristo en lo concreto de la vida, por favor, lo digo con todo el corazón, debe ser con alegría, gozosamente, con gozo, con alegría verdadera, con el fuego en el corazón. Segundo, para desarrollar la dimensión misionera de la Iglesia sinodal en clave mariana, debemos recordar que no hay misión sin oración incesante. La presencia de María en el cenáculo como madre y miembro de la Iglesia es recordatorio de esta dimensión orante y de la apertura neumatológica de la Iglesia. Tercero, la formación. También lo señala el documento de Aparecida 269. María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros. Formación misionera, formación mariana. Para todo el pueblo de Dios, en toda la Iglesia. Con gozo constatamos que María se ha hecho parte del caminar de cada uno de nuestros pueblos, entrando profundamente en el tejido de su historia y acogiendo los rasgos más nobles y significativos de su gente. Por eso el último elemento es que hay que inculturarse. El Evangelio, la misión, la evangelización debe ser una evangelización inculturada, en un tiempo concreto, en unas dimensiones reales. A veces corremos el riesgo de vivir en un mundo que no existe, pasado. El Vaticano II nos dice hay que leer los signos de los tiempos para poder evangelizar en este tiempo, no en el año 2000, no en los años 90, un tiempo que pasó, no en el siglo XV. Hoy, en este momento de la historia, en unas circunstancias concretas, en unos contextos determinados. Hay que inculturarse en el tejido y en la historia de los pueblos. Todos estos rasgos los encontramos presentes en María y en la multiplicidad de sus rostros presentes en la piedad popular. Conclusión. El documento final del sínodo ofrece una preciosa síntesis de mariología sinodal. Es el número 29 del documento final, que quiero leer por entero. Y hacer una propuesta. Por favor, desarrollen esta mariología sinodal. Aquí está concentrado. Aquí está concentrado, como en síntesis, en denso, muy denso. Desarróllenlo, vamos a desarrollarlo. Vamos a tomar de la mano a María y dejarnos guiar por ella. Un reto que tenemos, una propuesta que hago desde el corazón también, es desarrollar la mariología sinodal. Nos ayudaría muchísimo a toda la Iglesia. Leo el número 29. En la Virgen María, Madre de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad, vemos resplandecer a plena luz los rasgos de una Iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. Ella es, en efecto, la figura de la Iglesia que escucha, ora, medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. De ella aprendemos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, el amor que ayuda, el canto de alabanza y la exultación del Espíritu. Por eso, como afirmaba San Pablo VI, la acción de la Iglesia en el mundo es como una prolongación de la solicitud de María. Precioso número, precioso número. Haciéndonos eco de las palabras del Santo Padre León XIV, pidamos a la Virgen María que se entregó generosamente, diciendo: yo soy la servidora del Señor, que interceda por nosotros y nos acompañe en el camino del seguimiento de Cristo. Que Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América,
compañera de camino, nos bendiga y nos proteja siempre en este tiempo de esperanza. Muchísimas gracias. Agradecemos a Su Excelencia Luis Marín por esta exposición que nos ha hecho y que también estoy seguro nos ha enriquecido a cada uno de nosotros para entrar en esta tónica de lo que la Iglesia nos está pidiendo actualmente, desde caminar en sinodalidad. Y no por vano se está haciendo la reunión y este encuentro en la sala del sínodo. De hecho, el inicio de la actividad que queríamos programar era que tuviéramos una experiencia sinodal. Pues aquí han estado sentados los padres sinodales. Aquí han sido convocados en esta sala, en este lugar. Y en este lugar pues estamos pidiendo a través de la Virgen que ese espíritu de la Iglesia, lo que nos está pidiendo hoy, pues nosotros nos dejemos impregnar de él, nos dejemos contagiar de él, de tal manera que entremos en ese camino que la Iglesia nos está pidiendo actualmente. Vamos a hacer la última resistencia para